Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos en otro estudio. Vamos a ver hoy en esta noche la Cábala y otros libros más, libros judíos, sabiduría rabínica judía, como el Talmud, el Zohar. Vamos a ver un poquito de todo eso. Damos gracias al Padre. Estamos acá en Argentina, Buenos Aires, con hermanos ya reunidos, día de Shabbat, bendecimos el día de reposo que Yahweh nos dio, lo santificamos y bendecimos el nombre del Padre. Así que vamos a comenzar este estudio. Voy a estar hablando un poquito qué contenido tiene cada libro y qué es lo que se compara con la Torá, con la palabra de Yahweh. Vamos a ver las cosas que son verdades y las cosas que son que no tienen apoyo bíblico, porque todo tenemos que pasar a la luz de las Escrituras. Todo libro que está fuera de la Biblia tenemos que siempre pasarlo por el filtro de la Torá, por el filtro de la palabra de Yahweh. Lo hemos hecho la semana pasada con el libro de Enoch. Entonces hoy vamos a hacer lo mismo con estos libros judíos. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración dando gracias al Padre y comenzamos entonces con este estudio. Ya no los hermanos que se están sumando, bienvenidos a este estudio, así que damos gracias al Padre. Gracias Padre, te pedimos que en esta hora puedas bendecirnos con este estudio, que pueda hacer luz, que pueda hacer claridad a cada uno de los creyentes, personas, cristianos, aquellas personas que estudian este mensaje, que este estudio pueda ser de bendición y se pueda entender por qué lo estudiamos. Toma control de este mensaje y que pueda ser de bendición. En nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a estar hablando entonces de la Cábala. Muchas personas dentro del judaísmo lo han estudiado ya hace mucho tiempo, lo siguen estudiando. Hay congregaciones mesiánicas también que muchos lo estudian, el tema de la Cábala. Y hay personas que por curiosidad se meten a estudiar estos libros. Y cuando hablamos de la Cábala, hablamos de un conjunto de libros. La Cábala no es un solo libro, sino es un conjunto de libros, donde hay mucha enseñanza y mucha sabiduría judía. Ahora, cuando uno estudia estos libros y habla de sabiduría judía, no significa que sea sabiduría de Yahweh, porque la sabiduría judía no es la sabiduría de Yahweh. Entonces, es importante entender que al ver estos libros que vamos a ver ahora, ellos se basan siempre de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, pero le agregaron muchas más cosas que ahí entraría lo que es la sabiduría judía. Entonces, cuando hablamos de Cábala o Kabbalah, significa en el hebreo, significa disciplina o pensamiento. Disciplina o pensamiento. Ahora, ¿disciplina de qué? Disciplina de los rabinos, del pueblo de Judá, de los judíos. ¿Y pensamiento qué? Rabínico judío, no pensamiento de Yahweh. Tenemos que diferenciar eso. Cuando se habla de la Cábala, se habla de un pensamiento o de una disciplina judía rabínica. Ellos dicen que solamente conocen las profundidades ocultas o profundidades espirituales de Hashem, que así lo llaman a Yahweh. ¿Por qué los llaman Hashem? O que significa en el hebreo el nombre. Porque ellos no quieren pronunciar el Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras en hebreo. Porque dicen que es un nombre santo, un nombre Kadosh, que eso sí es verdad, pero que no se puede pronunciar. Es el nombre impronunciable. Pero la Torá no especifica eso, la Torá no dice eso, dice todo lo contrario.
La palabra de Yahweh dice: recuerden mi nombre, santifiquen mi nombre, de generación tras generación. Ahora, ¿qué libro dice que no se puede nombrar el nombre Kadosh? El Talmud. El Talmud dice que no se puede nombrar el nombre santo. Entonces, cuando uno estudia estos libros judíos, cuando uno estudia estos libros espirituales judíos, es importante entender, conocer en profundidad la Torá y la palabra de Yahweh, porque podemos caer en el error de tomar alguna creencia o alguna doctrina que no es verdadera, que no es de Yahweh, no es una sabiduría de Yahweh, sino una sabiduría humana, judía, rabínica. Entonces, cuando hablamos de Cábala, estamos hablando de disciplina o pensamiento. Ahora, la Cábala está dividida en varios libros, varios escritos. Y uno de los pioneros de formar o de crear la Cábala se llamó Abraham Abulafia, y él nació en España en el siglo XIII. Pero la Cábala, como el Talmud, el Zohar, todo eso se fue desarrollando a partir del siglo II. ¿De dónde surge la Cábala, el Zohar, el Talmud? De los rabinos, de los judíos ortodoxos, llamados en el siglo I fariseos. Esos fariseos, escuchame bien lo que voy a decir, esos fariseos que querían matar al Mesías, que querían siempre doblegar lo que el Mesías decía o lo que el Mesías enseñaba, esos fariseos que demostraban la ley, demostraban las leyes y no tenían amor, misericordia y comprensión, que siempre el Mesías los exhortaba y los confrontaba y les llegó a decir generación de víboras, generación de víboras. Entonces, de ellos surge lo que hoy se le llama libros sagrados, libros judíos o libros de sabiduría judía rabínica llamado Kabbalah y otros libros más. Entonces, la Cábala, cuando uno entiende lo que es la Cábala, es la base de casi de todas las tradiciones ocultas, magia negra, esoterismo, aún ocultismo. La Cábala no es solamente un libro que habla de lo que Yahweh nos dejó en su Torá, en las profundidades espirituales. Esto es mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de Cábala, tenemos que entender que es un libro de ocultismo y que atrás de esto está satanismo. Porque muchos de los fariseos que formaron la Cábala, muchos de los judíos ortodoxos, y hoy hay muchos sabios que enseñan Cábala, son sionistas. Y el sionismo no tiene nada que ver con Yahweh, no tiene nada que ver con el pueblo de Yahweh. Entonces, yo te recomiendo que si te metiste a estudiar Cábala o querés meterte a estudiar Cábala, que sepas muy bien dónde te vas a meter. Porque la gente que se ha metido a estudiar sin conocimiento de la palabra, de la Torá de Yahweh, de las Escrituras, realmente han tenido conceptos y creencias totalmente que no son de Yahweh, sino que son realmente sabiduría humana y atrás de todo satánica. Entonces, cuando hablamos de Cábala, es el miticismo y la magia judía. Muchos judíos ortodoxos practican la magia negra. La Cábala tiene poder, para poder influenciar a otras personas, para que uno pueda llegar a invocar el poder de la Cábala o el poder del árbol de la vida, que son las 10 sefirot, las 10 esferas que ahora vamos a estar hablando, y poder manipular o influenciar a otras personas. Entonces la Cábala tiene poder, pero no es un poder para hacer bien, es un poder para hacer mal. Ahora, la Cábala es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es una perfección religiosa
en una unión entre lo humano y lo divino. Es decir, es sabiduría humana con el mundo espiritual, no de Yahweh, sino de Satanás. Eso es misticismo. Y la magia judía es un conjunto de conocimientos de espiritismo, de ocultismo, de esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia y la astrología. De la cábala sale lo que es la astrología, lo que es hoy el tarot, lo que es tirar las cartas, lo que es hoy los signos del zodíaco. Y yo esto lo he explicado, que la astronomía, estudiar astronomía es una cosa y estudiar astrología es otra. Entonces, la cábala es la madre de muchas creencias de que hoy en día se practica. La New Age, la nueva era, el yoga, lo que hablamos por ejemplo, cuando yo hablé del espíritu de Kundalini, es un demonio que se hace pasar como el Ruach de Yahweh, en otro estudio, y hablo de lo que muchas culturas practican, han salido de este sistema cabalístico. Ahora, la cábala, ¿ahí tienes una lapicera ahí? La cábala, gracias. Los judíos rabínicos la enseñan en 4 partes. Que la cábala, ellos dicen que es la parte profunda de Yahweh, de Hashem, la parte espiritual. Y hay 4 partes que se divide la cábala. El Pardes, que es el sentido de la Torá básico, normal. El Resh, que es en sí los temas de la Torá figurados, cuando habla de algo figurado y no literal. El Dalet, que tiene que ver con el sistema de disertación, que es cuando hay comparación, la Biblia compara cosas. Y el Sod, que el Sod sería la parte espiritual o oculta, escuchen, oculta de la Torá. Y eso entraría a la Cábala. Cuando uno estudia la Torá en el hebreo, la palabra de Yahweh, recuerden que el Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, el Tanaj son los profetas menores, profetas mayores, los salmos, los libros históricos, el Brit Hadashah es el pacto renovado, que sería de Mateo hasta Apocalipsis. Eso sería la Biblia dividida en 3 partes en el hebreo: Torá, Tanaj y Brit Hadashah. Todo eso conforma la Biblia. Ahora, ¿qué dicen los judíos ortodoxos? Que la Cábala es la Torá, los 5 primeros libros, pero en el sentido profundo espiritual dado por Yahweh por medio de la Torá oral. Escuchen lo que digo. Torá oral. ¿Cómo es eso? Los judíos dicen que cuando Yahweh le dio la Torá a Moisés para el pueblo de Israel, no solo la dio escrita, sino oral. Y de generación tras generación, los judíos, los rabínicos, fueron compartiendo la Torá oral, que hoy en día es la Kabbalah, y todos los libros que forman la Kabbalah. Y esto es satánico. Y lo digo con autoridad. Esto no es de Yahweh. Esto es falso. Esto no tiene verdad absoluta. No existe una Torá oral. ¿Por qué? Porque una sola Torá, unos solos mandamientos, instrucciones, Yahweh le dio a Moisés, que fue escrita. Primero 10 mandamientos en piedra y luego los 613 mandamientos que ya lo hemos estudiado. Pero los judíos rabínicos te dicen que ellos tienen el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para conocer esa Torá oral. Y ahí entra lo que es la Cábala, en la parte profunda de la Torá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Cábala solo los rabinos pueden enseñar, porque dicen que ellos solo tienen la verdad y conocimiento de esto. Y yo me pregunto, ¿la palabra de Yahweh, la Biblia, es para pocos o es para muchos? La Biblia, ¿es para solo eruditos o para gente que no ha estudiado, para gente que no tiene conocimiento, para gente que
por ahí nunca estudió en una universidad, en una facultad. La Biblia es para todos. Obviamente hay que estudiar y capacitarse para entender el idioma, porque hay malas traducciones y siempre yo explico esto. Pero la Biblia, la palabra de Yahweh, la Torá, es para todo el mundo, para todo aquel que crea, que entienda. Si el Mesías escogió gente que no estaba preparada, que no eran cultos, sino que eran ignorantes, muchos no sabían escribir, muchos no habían estudiado nunca, y sin embargo fueron llenos del Ruach HaKodesh, y Yahweh los usó con poder. Y pudieron predicar el Evangelio, pudieron predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué te dicen los sabios? Que la profundidad de la Torá en el nivel espiritual, solo ellos pueden saberlo. Y eso no es de Yahweh, eso no es de Yahweh. El pueblo de Yahweh no puede tomar la Cábala como libro sagrado al mismo nivel que la Torá de Yahweh. ¿Qué te dicen los judíos? No, la Torá oral está al mismo nivel que la Torá escrita, que se refiere a la Cábala y al conocimiento profundo espiritual. Ahora, esto no es así. Entonces, cuando hablamos de la Cábala, lo que estamos diciendo también es que dentro de la Cábala se dividen en varios libros, como les decía. Ahora, vamos a ver los libros que forman la Cábala. Y hay 5 primeros libros, pero vamos a citar o vamos a hablar de 3 libros en particulares. La Cábala, el Talmud y el Zohar. Luego hay 2 libros más, el árbol de la vida y las constelaciones, que sería la astrología. Entonces, la Cábala forma varios libros, que varios libros fueron rejuntados o recopilados a partir del siglo II en adelante. Y la Cábala, como libro principal de la Cábala, que ahora voy a hablar de qué se trata, fue en el siglo XII por este hombre llamado Abraham Abulafia, por este judío. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Cábala tiene varios libros donde el árbol de la vida es un libro que habla de el poder o de la energía que el Creador nos dejó a nosotros y a la creación. Y después tenemos también el otro libro de la astrología que habla de los poderes que tiene la creación de Hashem o de Yahweh, ¿no? Pero no me quiero basar en estos 2 libros esta noche, y quiero basarme específicamente de la Cábala, el Talmud y el Zohar. Ahora, cuando hablamos de Cábala, también se puede dividir en 2 partes. Recién hablábamos de las 4 partes y que la última entraría la Cábala, ¿no? Ahora, se divide en 2 partes, la real y la simbólica. La real habla del comienzo de la creación, que ahí entraría este libro que es Sefer Yetzirah, que es la sabiduría de la Cábala. El libro Sefer Yetzirah, yo subí imágenes recién ahí en el Facebook, habla de la creación, cómo el Creador creó la creación. Y habla de que a través de esferas de energía fue creada todas las cosas. Dice que cuando el comienzo, el Creador dijo que se haga la luz, se hizo una esfera de energía, llamado Sefirot, las esferas, y que de ahí salieron 9 esferas, y que en total son 10 esferas que crearon todas las cosas. Esas mismas esferas están en nosotros, por eso esas imágenes que están, la Cábala, que son las 10 esferas, eso es lo que es la Cábala. Por eso, como le decía al principio, es la disciplina y pensamiento judío con respecto a la creación
a la Torá de Yahweh y a la sabiduría oculta judía. Entonces, podemos ver también que en este libro, Sefer Yetzirah habla también un poquito a través de estas esferas de cómo fue creada la creación. Cuando uno estudia este libro un poquito para introducirnos, está en internet este libro, hay muchas cosas que no se comparan a la Torah de Yahweh, al Génesis, al Bereshit. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y trae mucha confusión. Leer este libro trae mucha confusión. Porque habla de que todo es energía, todo es emanación, todo es lo que nosotros somos. Y no le da la gloria a Yahweh. Porque gracias a Yahweh nosotros podemos hoy experimentar la creación, la vida y nosotros como dependemos de él. Entonces, también podemos hablar de otros temas, pero no me quiero enfocar tampoco de este libro. El árbol de la vida, la astrología, el Sefer Yetzirah. Quiero citarme en la Cábala, el Talmud y el Zohar. Entonces, vamos a hablar un poquito del Zohar. El libro del Zohar, que está dentro de la Cábala, significa esplendor, esplendor. Yo puse ahí una imagen de la tapa del libro. Y fue escrito por Simón Bar Yochai, un rabino del siglo II. El Zohar fue escrito en el siglo II. Ahora, el Zohar tiene dos partes en el libro: el Midrash y la Parashá. ¿Y qué es esto? Son dos palabras en el hebreo. El Midrash en el hebreo significa explicación. El Midrash son 5 libros de la Torá, o sea, Bereshit, Shemot, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Todos esos libros dentro del Zohar tienen Midrash. ¿Qué es el Midrash? Es el estudio o la investigación de la comprensión de la Torá por medio de rabinos judíos, de sabios rabinos judíos. Es decir, que cuando la Torá dice, por ejemplo, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, estos judíos que explican o comentan estos midrash, en estos comentarios de estos libros, ellos dicen lo que ellos creen que significa lo que está diciendo la Torá. Ahora, pueden tener mucha sabiduría, pueden tener muchas cosas que aporten, pero son comentarios de sabiduría humana. Porque el gran error que ellos tienen, que muchos creen esto, que los judíos se la saben toda, que los judíos tienen aún mayor revelación que nosotros, si bien tienen mucho conocimiento porque conocen muy bien el idioma hebreo, pero la sabiduría humana no es la verdadera. La sabiduría de Yahweh es la verdadera. Por eso Él nos dejó su palabra y nos dejó su ruaj para que nosotros podamos interpretarla correctamente y no creer en cosas que no son de Yahweh. Entonces, yo he estudiado los Midrash, los 5 libros, que son comentarios de rabinos, de sabios que dentro del judaísmo son muy respetados, con respecto a los 5 primeros libros de la Biblia. Muchas congregaciones mesiánicas o que están en las raíces hebreas estudian los Midrash. Yo no recomiendo estudiar los Midrash. Tenés que conocer muy bien las escrituras para estudiar Midrash. Ahora, si querés hacerlo, hacelo. Pero los Midrash, si bien tienen cosas que te pueden enriquecer en conocimiento, pero hay otras cosas que pueden ser falsas. Y el gran error es tomarlo como palabra de Yahweh. O poner los Midrash al mismo nivel de la Torá. Y ahí estaríamos entrando en un error. Ahora, el Zohar tiene otra faceta, otra parte, que es la Parashá, que también muchos enseñan las Parashá. ¿Qué es la Parashá?
La parashá es un nombre dado a las porciones de la Torá. Son 54 estudios de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando uno habla de parashá, son porciones, o sea, se divide la Torá en 54 estudios. Y eso no está mal dividirla. ¿Por qué? Sin darse cuenta muchos, en mi caso, yo cuando estudio o enseño la Torá, los 5 primeros libros, yo estoy enseñando parashá. Y a veces no hace falta decir para allá, pero estoy enseñando, estoy hablando de diferentes temas. Entonces, la parashá es fraccionar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, el Zohar trae Midrash, comentarios judíos rabínicos sobre la Torá, y parashá, estudios sobre la Torá. Mucha gente estudia el Zohar, pero cuidado con eso. ¿Por qué? Porque dentro de las parashá también pueden haber cosas que todavía uno al no conocer puede caer en el error de creer que está en la Torá o está en la palabra de Yahweh y no lo está. Entonces, Midrash y parashá, yo les aconsejo tomarlo con precaución. Entonces, vemos varios libros ya. La astrología, por un lado, el árbol de la vida, ¿no? Luego vemos Sefer Yetzirah, que habla de la creación. Vemos el Zohar, que habla del Midrash y de la Parashá con el contexto de estudio de la palabra. Ahora, todos estos libros fueron creados en el siglo II. La Cábala, que son todos estos libros, fueron rejuntados o fueron recapitulados en el siglo XIII. ¿Ok? Entonces pasaron muchos siglos para que esto se formara. Ahora vamos a ver el libro del Talmud. Vamos a ver ahora el libro del Talmud, que este libro entraría dentro de la Cábala, pero vamos a ver el contenido del Talmud. El Talmud también se divide en dos partes. Perdón, tomo un poco de agua. El Talmud se divide en dos partes. Y el Talmud es sabiduría judía y conocimiento judío y enseñanza judía para que los judíos se comporten según el Talmud. Muchos judíos toman el Talmud como palabra santa, igual que la palabra de Yahweh. Y vamos a ver que el Talmud, cuando uno habla de este libro, es una colección de leyes judías, de rabinos judíos. Es una colección de muchos sabios, de muchos siglos, donde ellos dicen que el Talmud es la Torá oral. Y acá entra lo que sería la Torá oral, ¿no? Que fue dada por Moisés y de generación tras generación ellos fueron juntando esta sabiduría judía y fueron de generación tras generación compartiendo este Talmud que hoy en día es sagrado. Ahora, dentro del Talmud se divide en dos partes, el Mishnah y la Gemara. El Mishnah y la Gemara. La Mishnah, cuando hablamos de Mishnah, estamos hablando de un libro que tiene leyes judías. Es decir, todo país tiene una constitución donde hay que cumplirlas, ¿no? En el tema judío pasa lo mismo. La Mishnah son leyes judías. ¿Qué es lo que sucede? Luego hay otra parte del Talmud que se llama la Gemara, que son comentarios de judíos rabínicos, agregándose a las Mishnah. Entonces, las Mishnah son leyes judías y la Gemara son comentarios judíos refiriéndose a la Mishnah, a las leyes judías. Eso forma el Talmud. Esas dos cosas forman el Talmud. Ahora,
yo puse acá algunos mandamientos, diría yo, porque las leyes son como mandamientos, ¿no? Las leyes judías. Y también no voy a estar citando discusiones rabínicas como la Gemara, pero voy a tocar un poquito lo que es el Mishnah. Entonces, este libro también, a partir del siglo II, fue un libro que se fue armando. Y una de las cosas que dice las Mishnah o el Talmud es acerca de cómo son los judíos para los gentiles. ¿Y qué son los gentiles para los judíos? ¿Quiénes son los gentiles para los judíos? Todos los que son paganos y los que no son del pueblo de Israel. O sea que los judíos totalmente hacen una diferencia entre ellos y los gentiles. Y vamos a leer un poquito algunos de estas leyes judías rabínicas. Por ejemplo, ellos dicen que los mandamientos de los rabinos son más importantes que la misma Torá de Yahweh. Escuchen lo que estoy diciendo. Leyes talmúdicas. Que los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos de los rabinos? El Talmud. Son más importantes que la misma mandamiento de las escrituras, de la Torá. Ahora, yo no puse los nombres de los rabinos porque voy a citar varios, pero si uno busca en internet el Talmud lo puede leer. Otro rabino sabio, rabino judío, dice que Adán tuvo relaciones sexuales con todos los animales en el Edén. Un rabino judío cita esto en el Talmud. Luego dice que si un hombre mata a otro hombre con una serpiente, es libre de la condenación. Es decir, que si un hombre agarra una serpiente y deja que esa serpiente lo muerda y es venenosa y se muere, no tiene culpa o es libre de condenación. Esto es lo que dicen los rabinos judíos de varios siglos. También dicen que si un judío agarra a otro hombre, que en el caso que sería un gentil, lo ata y lo deja morir de hambre y lo deja morir de sed y muere, no es culpable de esa muerte. Vayan razonando las leyes judías. Mientras vayan razonando esto, imagínense cuando se cruzan los judíos, lo que piensan los judíos de vos, de yo, de vos y de yo, de vos, de mí y de todos. ¿Por qué? Porque esta es la escuela judía rabínica para la mayoría de los judíos. Ahora, hay un poco grupo de los judíos que creen en el Mesías, que creen en Yahweh, que creen solamente en la Torá, que no están contaminados con esto. Pero la mayoría de los judíos lo tienen muy presente. Entonces podemos seguir nombrando algunas más. Por ejemplo, el Talmud dice que toda mujer gentil es una prostituta para ellos. Toda mujer gentil es una prostituta para ellos. El rabino Yosef, yo puse acá, ¿no?, un nombre de un rabino, dice que el que no es judío es una basura. O sea que todo gentil, según ellos, no sirve para nada. Entonces, díganme si esto viene de Yahweh. Si todos los libros que estoy nombrando vienen de la sabiduría de Yahweh. No, viene de la sabiduría humana y satánica. ¿Por qué? Porque si no viene de Yahweh, viene del mismo Satanás. Otro mandamiento del Talmud dice que todos los niños gentiles son animales. Todos los niños gentiles son animales. Y todas las almas de los gentiles son espíritus inmundos.
O sea que todos estamos endemoniados. Eso es lo que piensan los judíos rabínicos. Otro mandamiento o ley del Talmud dice que ningún rabino es el sabio, el que tiene conocimiento, el que enseña, ¿no? Ningún rabino puede ir al infierno. O sea que todos se van al cielo, ¿no? Igualmente ya he explicado esto y enseñado de que no existe el infierno, el Seol, existe el lago de fuego. Bueno, ellos también creen en el infierno. Ahora, ellos dicen que los judíos tienen el 90% de toda la sabiduría de Hashem y un 10% le ha sido dado a los gentiles. O sea que ellos son mucho más sabios que nosotros. El gentil que le pega a un judío merece la muerte. Y yo digo, ¿dónde entran los mandamientos de Yahweh? Cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está eso para ellos? Dice que los gentiles que estudian la Torá de Hashem merecen la muerte. Entonces yo tendría que estar muerto hace rato. Y unos cuantos. Y miren lo que dice el pensamiento judío, el talmúdico, el Talmud, ¿no? Dice que Hashem se pone triste cuando un judío ayuda a un gentil. Hashem, Yahweh, se pone triste cuando un judío ayuda a un gentil. ¿Qué Elohim es ese? ¿Qué Dios es ese que ellos enseñan? ¿Quién es ese Hashem entonces? No es Yahweh. Esos son pensamientos satánicos y no de Yahweh. Un judío no le tiene que pagar a un gentil. O sea, si el gentil hizo un trabajo, le hizo un favor o algo, y le debe el judío no le tendría que pagar. Dicen los sabios que los judíos tienen que dar gracias a Hashem por no haber nacido gentil ni mujer. Gentil, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? A ver. Esto es tremendo. Parece que es mentira, pero es verdad. Investiguen. Dentro de las leyes rabínicas y del judaísmo está permitido tener relaciones sexuales con un niño de 3 años. Eso enseña el Talmud. ¿Qué es eso? Pedofilia. El Talmud, que está dentro de la Cábala, de la sabiduría judía, la sabiduría oculta, enseña de que un judío puede tener relaciones sexuales con un niño. Y después dicen que es algo que está al mismo nivel que la Torá de Yahweh. Después dicen que si un judío se acuesta con una mujer gentil y adultera, no es pecado. Delante de Hashem no es pecado. Ahora, si el judío se acuesta con una judía y adultera, en el caso de hombre, ¿no? O en el caso de mujer también, es pecado. O sea que si es con una mujer gentil, no es pecado. Otra ley más del Talmud. Está permitido que una mujer pueda tener relaciones sexuales con un animal. ¿Cómo se llama esto? Zoofilia. Tener relaciones sexuales con animales. Está permitido dentro del judaísmo. Y que Jesús, ellos le dicen Yeshua en el hebreo, Yeshua fue un bastardo o un inmundo porque su madre era una ramera, era una prostituta. Entonces, miren el pensamiento judío rabínico del Talmud. Y puedo seguir nombrando, hay muchas leyes, pero yo saqué algunas para que veamos lo que tiene contenido este libro. Entonces,
Cuando hablamos del Talmud, estamos hablando de leyes judías rabínicas que ellos dicen que es la Torá oral. Escuchen lo que voy a decir. Dicen que es la Torá oral. ¿Eso puede ser la Torá oral? ¿Eso puede ser mandamientos de Yahweh? ¿Qué dijo el Mesías? El resumen de toda la Torá, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Los hermanos que están acá. ¿Cuál es el resumen de la Torá? Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entre comillas y en conclusión, amar. Sin amor nada somos. Entonces, este libro, la Cábala, que habla de que todo fue creado por 10 esferas, que el Sirá habla de una creación que fue por energía, que el Zohar habla del Midrash y para allá que son comentarios judíos rabínicos, que hay parte en verdad, pero hay otras que no. La para allá puede servir para estudiar la Torá, por eso digo que hay cosas que son positivas, pero la mayoría son negativas. Podemos ver el libro del Talmud, que realmente es satánico, no es de Yahweh esto. No podemos decir que es la Torá oral, porque eso es una gran mentira. Entonces, podemos ver que dentro de la Cábala también hay símbolos cabalísticos que son satánicos, que tienen ocultismo. La mano, por ejemplo. Hay hermanos que saludan Shalom con la mano así. Esto es un símbolo cabalístico, que muchos le ponen el ojo en el medio. Y eso es cábala, porque en la cábala te enseñan a leer la mano, a leer las marcas de las manos. Eso es esoterismo. Eso lo hacen hoy los gitanos y hace tiempos antiguos también, donde te leen la mano. Todo eso viene de la cábala. Entonces, otros también, que hay muchos famosos que lo usan y hay muchos cabalistas que estudian y enseñan, es la pulsera roja. Se usan una pulsera trenzada roja, es otro símbolo cabalístico. Entonces, nosotros como pueblo de Yahweh no tenemos que tener nada externo, sino interno. Porque los frutos, el creyente, el hijo de Yahweh, tiene que tener frutos espirituales. ¿De qué nos sirve vestirnos afuera y por dentro ser seres muertos? Seres que no tienen vida, que no tienen arruga, que no tienen frutos espirituales. Entonces, yo subía imágenes con respecto a la Cábala, que son las 10 esferas. Y cada esfera tiene un nombre que representa el poder de Yahweh a través de esas esferas. Ahora, cuando hablamos de esas esferas también, dice la Cábala que son energías divinas del Creador, que son las etapas del ser humano, que la primera esfera es dada por Yahweh y hasta llegar a la última es el nivel espiritual que el hombre puede alcanzar, que eso no tiene nada que ver con la Torah de Yahweh. Entonces, podemos ver lo que es el Talmud, lo que es la Cábala, lo que es el Zohar, y también podemos ver que esto es ocultismo. Miren lo que dice Levítico capítulo 20. Dice, la persona que vaya a espiritistas o ocultistas, yo los cortaré de mi pueblo. Levítico 20. Miren lo que dice Yahweh. Aquellos que practican o buscan el ocultismo, el espiritismo, el esoterismo, yo los cortaré de mi pueblo. Deuteronomio 18 dice, porque fueron tras encantadores, medium, adivinadores, hechiceros, esotéricos, porque ustedes serán destruidos, dice Yahweh. Entonces todo esto no es de Yahweh. Y la gente es tan chusma
y tan inconforme con lo que tiene, que quiere conocer más y quiere conocer más. Y el conocer más te puede meter en un lugar que después no puedes salir. Y bendito Yahweh, que nos dio su Ruach HaKodesh, el Espíritu de Él, que Él nos puede mostrar la verdad, que Él nos puede mostrar el engaño. Pero si no conocemos la Torá, la palabra, la verdad, la Biblia, cualquier cosa que recibamos de afuera, vamos a ser contaminados y creer en cosas que no son verdaderas. Por eso yo siempre digo, para estudiar estos temas, conozcamos bien las Escrituras, para no caer en el error que muchos cristianos y muchos siglos atrás la iglesia, el pueblo de Yahweh, cometió. No porque yo escuché que dijeron esto, no porque yo escuché que enseñaron así, pero ¿dice la Biblia eso? ¿Dice la Torá de Yahweh eso? ¿Dice el Tanaj? ¿Dice el Brit Hadashah eso? Y no sé, bueno, hay que ver, hay que estudiar, hay que meternos. Entonces, para ir terminando, todos estos libros, la Cábala, que son las 10 Sefirot, el Zohar, que es el Midrash, comentario judío, lo que es la Parashá, lo que es el Talmud, que son todas las leyes de estos judíos rabínicos, todo esto, ¿puede venir de Yahweh? No. La Torá oral, ¿es de Yahweh? No, de ninguna manera, no. Entonces, para terminar, quiero leer acá que yo puse. Acá. Quiero decir que ¿dónde comenzó estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas de los judíos? Esto comenzó cuando el pueblo de Israel se dividió en dos casas. Se dividió en la casa del norte y la casa del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Efraín fue en cautiverio asirio por 20 años por causa y consecuencia de sus pecados. Y Judá cayó también en cautiverio babilónico 70 años por causa de los pecados de adulterio espiritual que hicieron delante de Yahweh. Ahora, Efraín no volvió a la tierra de Israel. Efraín se fue a las naciones. Y hoy está siendo restaurado. Son millones de personas que están en el mundo conociendo la verdadera identidad del pueblo hebreo, que es las raíces hebreas. Entonces, por otro lado, Judá vuelve a la tierra prometida, que hoy son los judíos, pero vinieron con contaminación babilónica, con contaminación pagana. Entonces, cuando ellos vuelven, pasan siglos, viene el Mesías, y los que mantuvieron esa sabiduría babilónica fueron los fariseos. Los fariseos eran una de las escuelas rabínicas de ese entonces. Estaba la escuela de Gilel y la escuela de Shamaín. Eran dos escuelas muy importantes del siglo I. La de Shamaín siempre se apoyaba más al Mesías, y la de Gilel eran los que odiaban al Mesías. La de Gilel es donde crearon luego el calendario judío de Gilel, que ahí le pusieron nombres al calendario judío, que dentro de ellos está Tamuz, que Tamuz es el hijo de Nimrod el Midamis, y de ahí viene la cultura de Babilonia. Muchos judíos, lamentablemente, muchos hermanos celebran el Shabbat haciendo una cultura o una práctica babilónica, que es cerrar los ojos la mujer, o hacer así, o prender las velas. Todo eso es una cultura babilónica que los judíos lo vinieron arrastrando y que hoy, dentro del pueblo de Yahweh, lo siguen practicando. Ahora, dentro del pueblo de Yahweh y dentro del judaísmo, están practicando la Cábala, el Zohar, el Midrash, el Talmud,
el Sefer Sirá, todos los libros de la Cábala. Pero esto no es nada de Yahweh. No es nada de Yahweh. La única sabiduría que necesitamos para conocer la palabra de Yahweh es el Ruach HaKodesh de Yahweh. Es el espíritu que vino de Yahweh cuando el Mesías dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les enviaré el Consolador. Él les va a recordar, Él les va a enseñar, Él les va a guiar todas las cosas que yo he dicho. Y esas cosas que dijo el Mesías son las que dijo el Padre en la Torá, en el monte Sinaí. Entonces la palabra de Yahweh es una. Y todos estos libros, que puede ser muy interesante estudiarlos, yo lo he estudiado no en profundidad porque te lleva años estudiarlo, pero en el conocimiento básico no es de Yahweh. En conclusión, si estudias, vas a perder el tiempo, te va a traer confusión y te vas a desviar de la verdad. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Que Yahweh les bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Bendecimos en nombre de Yahweh. Espero que haya sido claro el mensaje de bendición y poder entender de que estos libros, si bien tienen algunas verdades, pero la mayoría nos lleva al ocultismo, al satanismo y nos lleva a apartarnos de la verdad de Yahweh. Así que Shabbat Shalom, que Yahweh les bendiga, gracias a los hermanos que se han conectado. Espero cualquier consulta o duda que tengan, me escriben en privado y nos estamos viendo en otro estudio cuando el Padre lo permita. Así que hay muchos estudios más que vienen en camino, que el Padre está dando. Así que gracias hermanos, que tengan buenas noches y que tengan buen fin de semana y nos vemos en otro estudio. Shalom, shalom. Shalom.